Seguramente escuchaste la siguiente situación. Una persona que sufría frecuentemente de dolores de cabeza iba al médico, le decían que tenía una migraña, le enviaban a casa con el tratamiento para controlar el dolor. La persona tiempo después volvía a consultar al médico porque el dolor persistía, porque cada vez respondía menos a los medicamentos que le indicaban. Y así sucesivamente hasta que un día cualquiera, ¡pam!, la persona experimentó el dolor de cabeza más fuerte de su vida, fue al servicio de urgencias y le dijeron que desafortunadamente se rompió un aneurisma que tenía en su cerebro y que le ocasionó un tipo de derrame cerebral que conocemos como hemorragia subaracnoidea. Lamentablemente y muy desafortunadamente, este tipo de situaciones ocurren con cierta frecuencia, pues el tema del dolor de cabeza es un motivo de consulta muy frecuente y es un tema complejo porque pareciera que prácticamente cualquier cosa te puede ocasionar dolores de cabeza, desde un estímulo frío, desde el estrés, la deshidratación, pasando por dolores de cabeza primarios que generan un gran compromiso en la calidad de vida de los pacientes, como la migraña, la cefalea tensional, las cefaleas trigémino-autonómicas, hasta el punto de enfermedades que pueden ser potencialmente amenazantes para la vida de las pacientes, que son estas cefaleas secundarias muy peligrosas como los tumores cerebrales, los infartos cerebrales, los derrames cerebrales. Pero antes de empezar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube con campanita activada, que me dejes un pulgarcito arriba, me compartas tu opinión en la caja de comentarios, me ayudes a compartir esta información. Esto me ayuda a mejorar el algoritmo, a que este video le pueda llegar a otra persona y de esta manera podamos seguir juntos llevando y comunicando la medicina a más personas. El dolor de cabeza es el motivo de consulta neurológico más frecuente, no solo para el especialista en neurología, sino para el médico de atención primaria o médico de urgencias. Una de cada 4 consultas por motivos neurológicos se debe precisamente al dolor de cabeza. De esa gran totalidad de pacientes que consultan por dolores de cabeza, aproximadamente el 90% tendrán una cefalea primaria. Una cefalea primaria es donde la cefalea como síntoma por sí mismo define la enfermedad, siendo la más frecuente la cefalea tensional, seguida por la migraña, y en tercera posición estarían las cefaleas trigémino-autonómicas. Aproximadamente un 10% de los motivos de consulta por cefalea tendrán una cefalea secundaria, es decir, un dolor de cabeza que es secundario a una enfermedad, por ejemplo, un dolor de cabeza en el contexto de un cuadro gripal. Y de ese 10%, menos del 1% van a tener una cefalea secundaria a una causa que puede ser potencialmente mortal. Por ejemplo, las hemorragias subaracnoideas, que son ocasionadas por la ruptura de un aneurisma cerebral. Entonces, puntualmente en este video vamos a comparar una cefalea primaria que es frecuente, como lo es la migraña, con una cefalea secundaria potencialmente mortal, como lo sería la hemorragia subaracnoidea. Entonces, ¿cómo es típicamente una crisis de migraña? Digamos que teóricamente los pacientes con migraña pueden pasar por 4 fases características de esta enfermedad. La primera es la fase prodrómica, seguida por una fase de aura. La tercera correspondería a la fase de cefalea, es decir, a la fase puntualmente de dolor de cabeza, y finalmente fluiría a través de una fase llamada fase postdrómica. Esto no quiere decir que todos los pacientes pasen por las 4 fases. Incluso hay pacientes que tienen migraña sin dolor de cabeza. La fase prodrómica o premonitoria consiste en la aparición de una serie de síntomas que suelen aparecer 24, 48 hasta 72 horas antes del inicio del dolor. Esos síntomas pueden incluir cambios en el humor de los pacientes y de la conducta. Entonces los pacientes van a estar irritables, con ánimo depresivo, tristes, ansiosos, apáticos, síntomas neurológicos como los bostezos, la dificultad para la concentración, para leer, para escribir, incluso rigidez en la nuca, síntomas constitucionales como el cansancio, la palidez, y síntomas alimentarios. Por ejemplo, pudiesen tener una tendencia a comer determinados alimentos. La segunda fase, la fase de aura, y en esta fase pueden existir síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos indican una descarga activa de neuronas a nivel de nuestro sistema nervioso central. Entonces los pacientes pueden tener síntomas positivos que pueden ser visuales, auditivos, somatosensoriales o motores. ¿Cómo serían típicamente estos síntomas? Los síntomas positivos visuales pueden ser que las personas vean líneas brillantes, formas, objetos,
objetos. Los síntomas positivos auditivos pueden ser que los pacientes escuchen pitidos en sus oídos, ruidos, músicas. Los síntomas somatosensoriales positivos pueden ser que los pacientes experimenten ardor, dolor, parestesias u hormigueos en las extremidades, o incluso los síntomas motores positivos pueden ser que los pacientes experimenten sacudidas o movimientos rítmicos y repetitivos en sus extremidades. Por otro lado, los síntomas negativos hacen referencia a la ausencia o a la pérdida de una función, que si es a nivel visual, pues la pérdida de la visión, que si es a nivel auditivo, la pérdida de la audición, y si es a nivel motor, la incapacidad de mover, por ejemplo, una parte o una extremidad del cuerpo. En este orden de ideas, si la cefalea, que es la siguiente fase que vamos a hablar, o sea, la tercera, viene precedida de la segunda fase, que es la fase de aura, le vamos a llamar cefalea con aura, y si no viene precedida, claramente la vamos a denominar cefalea sin aura. Recuerda que los síntomas de aura que mencionamos anteriormente tienen una duración de más de 5 minutos hasta 60 minutos, hasta una hora. No es normal que duren más de una hora y no es normal tampoco que duren menos de 5 minutos. La tercera fase es la fase de dolor de cabeza. El dolor de cabeza típicamente en la migraña es descrito como un dolor de cabeza que tiene una intensidad moderada a severa. Su duración oscila entre 4 a 72 horas. Si el dolor de cabeza dura más de 72 horas, estaríamos hablando ya de un estatus epiléptico. Este dolor de cabeza es característicamente pulsátil, es como sentir los latidos del corazón a nivel de tu cerebro. Normalmente es unilateral, o sea, al lado derecho o al lado izquierdo de la cabeza. Es lo más frecuente. También puede ser incluso holocraneal, o sea, que desde el inicio comprometa toda la economía de tu cabeza. El dolor de cabeza de los pacientes con migraña se asocia a otra serie de síntomas, como por ejemplo la fotofobia, la sonofobia y la osmofobia. Es decir, a los pacientes les incomoda la luz del sol, los sonidos fuertes y los olores. Por eso es que los pacientes tienen una preferencia a estar en un cuarto oscuro, cerrado y libre de ruidos. De hecho, sus pacientes necesitan incapacidad médica, porque una característica de la migraña, diferenciándola por ejemplo de la cefalea tensional, es que el dolor es de una intensidad moderada a severa que se exacerba o se empeora con las actividades diarias de rutina. Otra característica o otros síntomas acompañantes de los pacientes con migraña son las náuseas y los episodios francos de vómito. La cuarta y última fase es la fase postdrómica. ¿Cómo queda un paciente después de una crisis de migraña? Va a quedar débil, cansado, apático y somnoliento. Con respecto al manejo de la migraña, es importante la educación de los pacientes, es importante que los pacientes tengan su diario de migraña, es importante que los pacientes tengan una expectativa real frente a su enfermedad. Hay muchos pacientes con migraña que no saben que la migraña no tiene cura. Es importante hablar esto con los pacientes, conciliarlos. Que no tenga cura no significa que no se pueda hacer nada. De hecho, la medicina ha avanzado mucho y el principal objetivo del tratamiento farmacológico es que los pacientes tengan la mejor calidad de vida posible, que los dolores de cabeza no interfieran con su calidad de vida y con su funcionalidad diaria desde todos los aspectos de su vida. Es decir, que los pacientes cada vez tengan menos dolor, duren menos, sean menos frecuentes y menos intensos. Y para esto se indica un tratamiento que puede ser abortivo, es decir, que va a tratar el episodio o la crisis en su contexto agudo, pero también se puede indicar un tratamiento preventivo que, como su palabra lo indica, busca prevenir que aparezcan episodios o crisis de migraña. Y finalmente nos vamos a trasladar a las cefaleas secundarias y puntualmente a aquella que puede ser potencialmente mortal, y te estoy hablando de un tipo de derrame cerebral llamado hemorragia subaracnoidea. Pero entonces, ¿qué es la hemorragia subaracnoidea? La hemorragia subaracnoidea es la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo o en el sistema ventricular donde solo hay líquido cefalorraquídeo. Su principal causa es un traumatismo cráneoencefálico. Pero ojo, si no hay antecedentes de un golpe en la cabeza, la principal causa es
es la ruptura de un aneurisma sacular, es decir, espontáneamente, siendo la localización más frecuente a nivel de la arteria comunicante anterior. Un aneurisma es una dilatación en forma de saco, en este caso, repito, de la arteria comunicante anterior. Y por favor, presta mucha atención, que seguramente esto es lo más importante de este video, que te quede bien claro y que no vayas a pasar por alto los signos y síntomas que ocasiona una hemorragia subaracnoidea. La verdad que son muy fuertes, son muy llamativos. El primero es el peor dolor de cabeza de mi vida. Segundo, no paro de vomitar. Tercero, me molesta mucho la luz. Y el problema en realidad está en el segundo y el tercero, porque tanto el vómito como la molestia con la luz la puede ocasionar también la migraña. Pero ojo, la migraña sin duda alguna no te va a ocasionar el peor dolor de cabeza de mi vida. Cuarto, siento que la cabeza se me va a estallar. Y ojo, quinto, la semana pasada sentí algo muy parecido. Si tienes estos signos y síntomas y no recibiste un golpe en la cabeza, por favor busca atención médica, porque pueden estar siendo señales de alerta de que tienes un aneurisma en la comunicante anterior y de que Dios no quiera este aneurisma se te vaya a romper y te vaya a ocasionar una hemorragia subaracnoidea. Ante la sospecha de que un paciente tenga una hemorragia subaracnoidea, lo que hacemos los médicos es solicitar una tomografía axial computarizada. Si esta es negativa, pero seguimos sospechando que el paciente en realidad tiene una hemorragia subaracnoidea, lo que hacemos es solicitar una punción lumbar. Si la tomografía axial computarizada desde el inicio dio como positiva, o si la punción lumbar también arrojó un resultado positivo, el paso a seguir es hacer una arteriografía cerebral. Con respecto al tratamiento, si el aneurisma se encuentra sangrando, se debe realizar una cirugía urgente, se puede realizar un clipaje o se debe realizar una embolización urgente a través de cirugía endovascular. Es importante que sepas que tras el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, los pacientes pueden experimentar una serie de complicaciones neurológicas, como por ejemplo la hidrocefalia, como por ejemplo que vuelva a sangrar, y finalmente la más temida y que tiene mayor morbimortalidad, que ocurra un vasoespasmo. Espero que este video haya sido de tu agrado, espero que este video te haya sido de gran utilidad, y si así fue, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube con campanita activada, que me dejes un pulgarcito arriba, me compartas tu opinión en la caja de comentarios y no menos importante, que me ayudes a compartir esta información para que juntos sigamos llevando y comunicando la medicina a más personas. Nos vemos en el siguiente video, familia. Chao, chao.